hermanas, eso sí es bueno. Eso sí es bueno. Amén. Quiero entrar en la enseñanza en este día. Queremos hablar sobre el tema empoderado para la victoria. Empoderado para la victoria. Y solamente queremos leer un versículo. Se pueden mantener sentados. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Es un versículo que conocemos ya, es algo que hemos escuchado varias veces, pero en este día el Espíritu de Dios nos ha traído a enseñar sobre este versículo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. El tema es empoderado para la victoria. Si usted nos está visitando por segunda vez o tercera vez, nos sentimos muy honrados también que usted está con nosotros en este día. Antes de entrar en la enseñanza, sé que el hermano José Buendía está celebrando su cumpleaños en este día. Él está ahí, yo lo vi esta mañana, estaba en la escuela dominical, yo creo que se fue después de la escuela. ¿Dónde está? José Buendía se fue, amén. ¿Alguien más? La hermana Lidia está aquí. ¿Valgas? ¿Dónde está la hermana? Happy birthday a nuestra querida hermana Lidia, Dios te bendiga. Celebrando la vida fuerte. Yo creo, tengo la confianza con la hermana Lidia, creo que lo puedo decir. No lo diga. Ay, ay, ay. No tengo tanta confianza entonces. Bueno, quiero tener la fuerza que tiene la hermana Lidia a su edad. Amén. ¿Alguien más celebrando su cumpleaños en estos días? ¿Ayer? ¿Alguien más ayer? Amén. Dios te bendiga. God bless you, yes. Happy birthday. Muchas bendiciones para ustedes. ¿Alguien mañana? ¿Mañana? Si no, entramos en la enseñanza. Empoderado para la victoria. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de... Señor, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Jehová. Pedimos, Señor, que la enseñanza caiga profundamente en nuestros corazones. Déjanos saber, Señor, que tú nos has puesto en este mundo y nos has llenado con tu espíritu para una vida de victoria en ti, oh Dios. Pedimos, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que nuestro domingo puede cambiar nuestro lunes, oh Dios. Que sea una palabra, una enseñanza que podemos aplicar a nuestras vidas y ayudarnos a entender tu propósito para nuestras vidas. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Empoderado para la victoria. Un poquito sobre el contexto de este capítulo. El apóstol Pablo le está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, que era un pastor joven, y vemos que aquí el apóstol Pablo quiere animar a su hijo espiritual, a Timoteo. Él quiere animarlo. Es obvio cuando leemos el capítulo completo, aún el capítulo, cuando leemos el libro completo, aún el primer libro, se puede ver que es un libro pastoral. Él quiere animarlo, él quiere enseñarlo, pero él empieza este segundo libro con un deseo de animarlo. Quién sabe que Timoteo estaba luchando con los retos ministeriales siendo un pastor joven. Quién sabe que él estaba luchando con la persecución del cristianismo en esos tiempos. Quién sabe que él estaba luchando con las doctrinas falsas que querían entrar en la iglesia. No sabemos exactamente, pero sabemos que había presión sobre su vida. O quién sabe que simplemente le hacía falta su mentor, su padre espiritual, el apóstol Pablo. Sabemos que era un tiempo bajo para Timoteo, un tiempo de luchas para él. Es más, si leemos el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo dice estas palabras: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, podemos ver ahí cómo él quiere animarlo a seguir adelante, fortalecido en el llamado que Dios tiene para él. Aún en el capítulo 1, el apóstol Pablo le dice que avives el don de Dios que está
en ti. ¿Qué es? Palabras de ánimo para él. Seguir adelante, aviva el don de Dios que está en ti. Hay muchas enseñanzas. Si miramos el primer capítulo, él le dice, mira, recuérdate de la fe que estaba en tu abuela y estaba en tu mamá y ahora está en ti. Palabras de qué, de ánimo para él, para que él pueda entender. Hay un llamado especial sobre su vida y Dios le iba a ayudar en ese gran llamado que Dios tenía para él. Y podemos en ese contexto entender un poquito más, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, que ahí el apóstol le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, anímate. ¿Por qué? Porque el espíritu que está en ti viene no con temor, pero viene con poder, con amor y con dominio propio. Y le está dejando saber, esto te está preparando ¿para qué? Para victoria. Esto te está preparando para tener lo que usted necesita a lograr todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque el Espíritu de Dios que mora en ti no viene con temor, aunque tenemos que luchar con temor. Temor es parte de la vida porque es parte de la naturaleza pecaminosa. Todos tenemos que luchar. A veces antes de predicar hay un temor en nosotros y entendemos que es la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre que trae este temor, pero no vamos a funcionar en la naturaleza pecaminosa. Lo que vamos a funcionar es en qué? El Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos dirige a la voluntad de Dios, que viene con poder, con amor y con dominio propio. Me encanta cuando miramos estos capítulos, vemos que todos pasamos por tiempos difíciles, todos. Desánimo, a veces las cosas no van como pensamos que deberían ir, como pensamos que iban a ir, y luchamos a veces con el desánimo. A veces sentimos que no podemos más. I just can't no more. No podemos, esto es muy difícil para mí. Todos tenemos tiempos como ese. A veces es la tentación que es demasiado para nosotros y a veces sentimos que queremos rendir. A veces nos enfrentamos con lo desconocido, con cosas que nunca esperamos y decimos, ¿qué vamos a hacer ahora? What are we going to do now? Porque la vida nos trae distintas situaciones a nuestras vidas, que a veces es desánimo, a veces el sentir que no podemos, la tentación, lo desconocido llega a todos nosotros. Pero quiero recordarte en este día de las palabras del apóstol Pablo para Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me encanta aquí porque el apóstol Pablo, él le está hablando a Timoteo y él dice, porque no nos ha dado Dios. Él habla pluralmente. No nos ha dado Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo a su hijo espiritual, el mismo espíritu que me ha dado todo lo que yo necesito para lograr la victoria es el mismo espíritu que está en ti para ayudarte en todo lo que está delante de ti. Me encanta que el apóstol Pablo está dejándole saber, como yo he tenido la victoria, tú puedes tenerla también. Porque el mismo espíritu que hay en mí está en ti. Y ese espíritu no viene con temor, pero viene con poder, amor y dominio propio. Quiero animarte en este día. El mismo espíritu que estaba sobre el apóstol Pablo, sobre Timoteo, está también sobre nosotros también. Y me encantan estos versículos porque él está dejándole saber, Dios no te ha dado un espíritu de temor. Eso no viene de él, pero es el Espíritu de Dios que mora sobre nosotros. Y ese Espíritu viene solamente de parte de Dios. Me encanta porque cuando entendemos este tipo de temor, es un tipo de temor que quiere traernos a un lugar a faltar en la voluntad de Dios. La cobardía aquí, el temor aquí, es una palabra que indica que no puede lograr lo que Dios te ha llamado a lograr.
Pero el apóstol Pablo le está diciendo, la numa de Dios, el Espíritu de Dios que está en ti es lo que te puede ayudar a lograr la voluntad de Dios que está en tu vida. Y me encanta porque dice, el que nos ha dado, en otras palabras, esto no es algo que ya estaba dentro de nosotros. Esto es algo que viene de parte de Dios hacia nosotros, para nosotros. Tú sabes, cuando los niños, estamos criando a los niños, le decimos a los niños, no te hemos enseñado a ser así, te hemos enseñado a ser fuerte. Esto es una enseñanza, pero no es la misma fuerza que viene de parte de Dios, porque lo que viene de parte de Dios no es algo que se puede enseñar, es un atributo que solamente Dios puede dar, y Él nos ha dado esta fuerza, este espíritu, este poder para lograr todo lo que Él tiene para nosotros. En esta vida tendremos que luchar batallas espirituales. ¿Y cómo manejamos esto? ¿Cómo manejamos esto? No en el temor que nos trae a la falta, no el temor que nos trae a fallar, pero el Espíritu de Dios que nos da el poder para tener victoria. Y la iglesia dice, aquí vemos el apóstol Pablo animando a Timoteo, dejándolo saber que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Quiero recordarle a la iglesia, hemos enseñado esto varias veces, pero cuando hemos dado nuestras vidas al Señor, la palabra dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, de ese mismo momento somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nosotros estamos cultivando una relación con Dios. Estamos en un proceso de santificación que indica menos de nosotros y más de Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y nos despojamos de nuestra voluntad, estamos dándole lugar al Espíritu de Dios reinar sobre nuestras vidas. Y ahí es donde fluyen los frutos del Espíritu, ahí es donde fluyen los dones del Espíritu, porque es menos de nosotros y más Dios en nosotros. Y la iglesia dice, podemos enfrentar esta vida entendiendo que hemos sido llenados, bautizados con el Espíritu de Dios para una vida victoriosa en Cristo Jesús. No es un mensaje de prosperidad, es un mensaje de entender, nos humillamos delante de la voluntad de Dios y su voluntad reina sobre nuestras vidas y nos da la victoria en todo tiempo de la vida. Y esa victoria a veces es un lugar de sufrimiento, un lugar de dolor, un lugar de perseverancia, pero el mayor bien siempre se ve cuando estamos en la voluntad de Dios. Eso es porque siempre hay victoria en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, 3 puntos rápidos que quiero compartir con ustedes. El primero es, Jesús nos hace fuertes. Jesús nos hace fuertes, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. El poder de Dios nos hace fuerte. El poder aquí es la palabra que conocemos, dunamis, que trae fuerza, habilidad, nos trae fortaleza. Esta palabra en su original tiene que ver con poder para milagros, poder para excelencia moral, tiene que ver con poder para hacer buenas decisiones, poder para ir y avanzar en contra del enemigo. Es algo que nosotros no podemos hacer con nuestra naturaleza, pero el poder de Dios llega sobre nuestras vidas y allí vemos Dios obrando por medio de nosotros, porque el poder de Dios está sobre nosotros. Cuando entregamos nuestras vidas al Señor, Jesús nos hace fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Este es el poder que necesitamos para lograr todo lo que Dios quiere que nosotros hacemos en esta vida. Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos
del poder de lo alto. Jesús le estaba dejando saber a los discípulos: lo que está delante de ti es muy difícil para ustedes hacerlo solos, sin mi poder. Espera hasta la promesa de Dios sobre sus vidas, y allí entonces ustedes tendrán la victoria para todo lo que está delante de ustedes. Y conocemos la historia de la nueva iglesia del primer siglo, y allí ellos funcionaron en el poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder es para nosotros también. Aún Jesús usa ese poder. Recuérdate de la mujer que tuvo el flujo de sangre por 12 años. La palabra dice: de pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado el manto? El mismo poder que era para los discípulos es el mismo poder que Jesús usó aquí en la tierra, y es el mismo poder que Él tiene para nosotros también. Aún Esteban en su vida, Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es el mismo poder que Dios quiere derramar sobre nosotros. Y me encanta este versículo, ustedes los conocen bien, pero nos enseñan cómo el poder sobre la vida logra éxito. Proverbios capítulo 28, versículo 1, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Que nos enseña que el justo, que está debajo de la gracia de Dios, puede andar confiadamente porque está lleno del poder de Dios sobre sus vidas. Y la iglesia dice: quiero recordarle en este día que Dios nos ha puesto en un lugar para victoria. Hemos sido empoderados para la victoria. El poder de Dios que está sobre nuestras vidas nos ha dado esa habilidad para perseverar en todo tiempo y lograr la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas y nuestras familias. Porque lo que nosotros no podemos lograr en nuestra propia fuerza, el Espíritu de Dios que está sobre nosotros nos va a dar la victoria. Eso es porque cuando vemos a alguien luchando en tiempos difíciles y decimos: wow, ¿cómo esa persona puede lograr esto? ¿Cómo esa persona puede pararse en una fe genuina y puede lograr y decir su fe siempre está en Cristo? ¿Por qué? Porque el poder de Dios está sobre ellos. Hemos conocido personas que han pasado tiempos difíciles, traiciones en sus vidas y han tenido que perdonar. Y otros dicen: pero yo nunca podría perdonar a alguien que me ha traicionado de esa forma. ¿Cómo es posible que esa persona pudo hacerlo? Porque el poder de Dios estaba sobre su vida y le dio la victoria para una vida le dio una victoria en la vida que Dios tenía para ellos. Cuando vemos padres solteros siendo madre y padre y cuidando a sus niños y supliendo toda necesidad, y a veces, ¿cómo es posible? Es que el poder de Dios lo está ayudando en todo tiempo. Cuando hemos visto personas luchando en enfermedades y todavía levantando el nombre de Cristo en alto y su fe no les ha fallado, y decimos: pero ¿cómo es posible? Es porque el poder de Dios está sobre ellos. Cuando hemos visto cada uno de nosotros pasar tiempos de tentaciones y hemos dicho que no a la tentación, ¿cómo lo hemos hecho? El poder de Dios que está sobre nosotros. Mi esposa y yo en los últimos años hemos conocido misioneros de la Asamblea de Dios y vemos cómo estos misioneros han dado su vida completamente para el reino de Dios. Han vivido muerto, es el entendimiento, le han dado todo, y pensamos: ¿cómo es posible? Nosotros mirando nuestras vidas, las niñas, la familia, el ministerio, todo lo que hemos tenido, ¿cómo es posible que alguien puede darlo todo? Es porque el poder de Dios está sobre sus vidas y le da la fuerza para hacer la voluntad de Dios que está en su vida. Quiero recordarle en este día: hemos sido empoderados para la victoria.
El poder de Dios que está sobre su vida, en su vida, te ha bautizado, te está llenando. Este poder de Dios te va a ayudar siempre a lograr victoria en tu vida. ¿Cómo se puede obtener menos de nosotros y más de Dios? Si queremos reinar con nuestra voluntad, entonces al final de las cosas, la decisión va a ser nuestra voluntad. Pero si nos sometemos a la voluntad de Dios, nos humillamos delante de la presencia de Dios, menos de nosotros y más de Dios, allí llega al lugar donde el poder de Dios es lo que reina en nuestras vidas y nos dará todo lo que necesitamos para la victoria. El apóstol Pablo, él nos enseña esto claramente en Gálatas capítulo 5, cuando él nos enseña que hay una lucha en contra de la sangre y el espíritu. ¿Y cuál va a reinar? ¿Quién va a hacer la decisión? Es cómo nosotros nos humillamos en esta vida y decimos, Señor, no mi voluntad, pero la voluntad tuya. Y allí el poder de Dios reina sobre nuestras vidas y tendremos que la buena disposición para hacer todo lo que Dios llama de nosotros. ¿Por qué? Porque el poder de Dios reina en nosotros. Y la iglesia dice, hemos sido empoderados para la victoria. ¿Cómo? Porque hemos entendido que en Cristo recibimos fuerzas. Jesús nos hace fuertes. Y la iglesia dice, amén. Número 2, Jesús nos hace sensibles a su voluntad. Jesús nos hace sensibles a su voluntad. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Esta palabra amor, entender el amor aquí tiene que ver agapeo, pero este amor tiene que ver más benevolencia. Tiene que ver con amor para el prójimo. Tiene que ver con amor de afección, buena voluntad. Y quiero dejarte saber y recordarte en esta tarde que es por medio del amor que podemos entender la voluntad de Dios. Por medio del amor podemos entender la voluntad de Dios. Podemos hacer buenas decisiones por medio del amor. Es entender que en el amor encontramos Dios, la esencia de quien Dios es amor. Dios es amor, es lo que nos dice las Escrituras, y el atributo de Dios es amor, el carácter de Dios es el amor, y encontramos la voluntad de Dios por medio del amor. Nunca podemos disfrutar de la voluntad de Dios a través del odio. Nunca podemos disfrutar de la voluntad de Dios a través de la envidia, o la malicia, o la mentira, o la amargura. Nunca podemos disfrutar de la voluntad de Dios por medio de la manipulación. No, todo lo que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa va en contra de la voluntad de Dios. Y Dios es enseñado por medio del amor. La voluntad de Dios es visto por medio del amor. Y nosotros, cuando estamos funcionando en amor, estamos activamente haciendo la voluntad de Dios. Y la iglesia dice, entender para ser empoderado para victoria, tenemos que entender el espíritu de amor. Entender que debemos de evaluar todas las cosas por medio de unos lentes de amor. Gozarnos en esta vida de victoria que Dios tiene para nosotros tiene que ser por mirar las cosas por lentes de amor. Entender que toda decisión viene por amor. Confirmado en las Escrituras, aún Jesús dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que aún ponga su vida por sus amigos. Se encuentra la voluntad del Padre por medio de la muerte de Cristo, que es por el amor al mundo. Romanos 3:10 nos dice, el amor no hace mal al prójimo, en dejándonos saber que se encuentra la voluntad de Dios
en el amor. Aún el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, él no dice, el amor edifica. I love it, me encanta eso. El amor edifica. Él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Edifica. Y lo que Dios ha puesto en nosotros es amor, el espíritu de amor. Entender esto, aún el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14 dice, todas sus cosas son hechas con amor. Efesios 4:15, y sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en toda hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Vamos a leerles otra vez. Sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos todos así aquel que es la cabeza, Cristo. Entendiendo que el amor nos dirige hacia Cristo. Quiero animarlos en este día. Empoderado para la victoria. Jesús nos hace sensitivo a su voluntad. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos da la victoria. No a veces, pero siempre. Este es el evangelio que hemos creído y es para nosotros. Eso es por qué. Porque el cristiano no paga mal por mal. ¿Por qué el cristiano no paga mal por mal? Porque el espíritu de amor que está en nosotros nos enseña otras cosas. Vamos a mirar a través de una lente de amor, entender que Dios nos ha llamado a ¿qué? A perdonar, a reconciliar, a bendecir, a ayudar. ¿Por qué? Porque allí es el amor de Dios. Eso es porque cuando gente está luchando con sus debilidades, no lo juzgamos. Cuando gente han fallado, no lo juzgamos. Miramos por lentes de amor que nos enseña cómo restaurar, cómo animar, cómo ayudar. Porque el mismo amor que hemos recibido es el mismo amor que queremos dar. Y la iglesia dice, Dios nos ha dado un espíritu de amor. Eso es porque cuando miramos a otros que quién sabe no tienen lo que nosotros tenemos, no nos sentimos mejor que ellos. No. Entendemos que Dios nos ha ayudado, nos ha llamado a ¿qué? A amarlos, a servirlos, a bendecirlos, porque hemos recibido un espíritu de amor. A veces en esta vida cristiana vivimos solamente para lo que nosotros pensamos es el mayor bien para nosotros. Pero el espíritu de amor que viene sobre nosotros nos ayuda a mirar a nuestro prójimo en los ojos, por los ojos de Dios. Mirar y llegar a sus necesidades. Mirar cómo podemos ayudarlos emocionalmente, físicamente, espiritualmente, financieramente. ¿Cómo podemos y dónde se logra eso? Por el espíritu de amor que hay en nosotros. Y cuando eso falta en nosotros, es difícil cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque solamente estamos viviendo para nosotros. Pero el espíritu de amor que viene de parte de Dios para nosotros, viene ¿para qué? Para ser sensible a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la iglesia dice, esto es una vida empoderada para victoria, para victoria. Punto número 3, el último punto. Jesús nos hace sabios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sentido común. Aquí nos deja saber que el Espíritu de Dios nos hace sabios. Nos da un espíritu de dominio propio. La palabra aquí, dominio propio, tiene que ver con el comportamiento que maneja situaciones.
es claramente para entender cómo tratar y manejar las situaciones que estamos viviendo. Dios nos ha dado a nosotros un dominio propio, una vida que podemos entender, cuidar balances, entender lo que es la verdad, discernir lo que no viene de Dios y lo que viene de Dios. ¿De dónde viene eso? El Espíritu de Dios que está en nosotros nos da dominio propio. No somos personas que entran esto sin pensar, pero lo miramos bien, lo pensamos. Pedimos por un espíritu de discernimiento para entender la voluntad de Dios. No tenemos que reaccionar de una forma donde vamos a tener que pedir perdón cuando estamos funcionando debajo de un dominio propio que viene de parte de Jesús. Gracias, mi hermano. No podemos entender que podemos mirar la vida en cual Dios nos ha puesto y allí podemos manejar las cosas bien, porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Esto me anima a mí. Con todo lo que hay en esta vida, ministerio, familia, amigos, todo lo que hay en esta vida, necesitamos el Espíritu de Dios para traer claridad a nuestras mentes, claridad a la conciencia, ayudarnos a hacer buenas decisiones, porque hemos sido empoderados para la victoria. Y necesitamos el Espíritu de Dios. Eso es porque aún antes de comprar un carro lo pensamos. ¿Se puede? No se puede, ¿verdad? Aún cuando estamos haciendo decisiones para nuestras familias, decisiones grandes, miramos las cosas. Cuando alguien nos ofende, ¿cómo reaccionamos? Dominio propio nos dice, espérate, cuidado, tranquilo. No tenemos que empezar una guerra mundial aquí. Dominio propio nos deja saber que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos ayuda a manejar las situaciones bien, donde podemos gozarnos de una vida de victoria. No siempre tenemos que tener la razón. A veces tenemos que rendirnos para lograr la victoria. A veces se tiene que rendir para obtener la victoria. Y uno dice, rendir para obtener la victoria. Mira, hay una historia muy linda, ustedes la conocen. Durante el rey Salomón había dos mujeres que tenían dos bebés, y una se acostó encima de su bebé por la mañana y murió el bebé, y ella cambió los bebés. Ustedes conocen esta historia, y había una pelea entre ellos. Y entonces alguien dijo, trae el problema al rey Salomón. Y el rey Salomón estaba ahí, había dos mujeres, un bebé vivo. Y entonces él dice, bueno, búscame la espada y vamos a cortar este bebé, mitad para uno, mitad para el otro. Y aquí terminamos con la situación. Y la mamá, que sabía que era su bebé, ella dijo, no, mejor me rindo, entrégale a ella el bebé. Y entonces el rey Salomón dijo, no, sabemos que esa es la madre. A veces, para obtener la victoria, uno tiene que rendirse. No tenemos que tener la razón cada vez. Pero ¿cómo se logra eso? Dominio propio. Entender que el Espíritu de Dios que está sobre nosotros nos da lo que necesitamos para victoria. Hay tantos versículos que podemos compartir sobre sabiduría en las Escrituras. Dios nos da la sabiduría, nos da el dominio propio. Esto de dominio propio va junto con la sabiduría de Dios. Mira, la sabiduría de Dios, y voy a terminar, la sabiduría de Dios es visible, se puede ver. Santiago 3:17, en cambio la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buen frutos. Ahí está la sabiduría, ahí está el dominio propio. Se puede ver
Cuando Dios está funcionando en nuestras situaciones, ¿por qué? Porque estamos controlados. Mira la sabiduría de Dios. El dominio propio no divide, no trae pelea, no condena, no coge lados. Mira todo con sabiduría, no manipula. No, la sabiduría de Dios nos lleva a un lugar donde podemos lograr la victoria. Hoy en día, lo que necesita la iglesia, lo que necesita nuestras familias, necesitamos el dominio propio para ayudarnos y dirigirnos en todo lo que está delante de nosotros. That is what we need. Y qué bueno saber que el Espíritu de Dios no viene con temor, pero viene con dominio propio para nosotros. Pero ¿cómo se logra? Menos de nosotros y más de Dios en nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es porque pensamos antes de reaccionar. Mantenemos todo en balance. Preguntamos preguntas para llegar a una respuesta que nos trae a la verdad. Nos cuidamos de la manipulación. A veces tenemos que rendirnos para tener la victoria, pero entender que Jesús nos hace sabios. Jesus makes us wise. And the church says, Amen. Para terminar, los músicos pueden pasar. Hemos hablado sobre empoderado para la victoria. Empoderado. Me encanta que Jesús no nos ha salvado para nosotros faltar o fallar. Aunque vamos a fallar a vez en cuando, es parte de la vida. Pero las Escrituras nos dicen que el justo cae 7 veces y cada vez se levanta otra vez. Es el malvado que se pierda en sus pecados. Nosotros podemos, aun cuando fallamos, entender que podemos levantarnos, y levantándonos hay victoria en eso también. Hay victoria en eso también, empoderado para la victoria. Quién sabe que usted está aquí, usted está luchando en tu vida cristiana y usted dice, pero ¿por qué yo soy cristiano? ¿Por qué estoy luchando tanto entonces? ¿Por qué estoy fallando? ¿Por qué estoy en esto? ¿Se logra cómo? Menos de nosotros y más de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, pero a veces no queremos soltar la autoridad de la naturaleza pecaminosa. No queremos soltarlo, porque a veces en nuestra propia ira sentimos victoria. En nuestra propia voluntad pensamos, vemos que es lo mejor para nosotros o nuestras familias, y hemos perdido la oportunidad que Dios haga el milagro, porque no estamos funcionando en el Espíritu de Dios, pero en nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos perdido la oportunidad de ver Dios obrar con su poder, con su amor o con su dominio propio, porque estamos funcionando como nosotros queremos reaccionar, o en lo que nosotros pensamos que es amor, o en lo que nosotros pensamos que es lo mejor para la situación. Pero cuando hemos escogido una vida en Cristo, decimos, no tu voluntad, no mi voluntad, tu voluntad con Dios. Not my will, but your will. No mi voluntad, pero tu voluntad, oh Dios. Y allí vemos menos de nosotros y más de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está reinando en nuestras vidas, el poder viene de Dios. Lo que nosotros no podemos lograr, Dios lo va a hacer por medio de nosotros. Allí viene el amor, ser sensible a lo que Dios quiere hacer en esas situaciones, porque vamos a mirar esto por lentes de amor y dominio propio, que dice, bueno, quién sabe, aquí tengo que manejar esto bien, sabiamente, rendirme, y allí veremos la victoria sobre nuestras vidas. Hemos sido empoderados para la victoria. Y la iglesia dice, aleluya. Si usted ha recibido la enseñanza, dale un aplauso al Señor. Aleluya,
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Los invito a ponerse de pies. Pero ¿quién sabe que hay alguien aquí en este día que dice: yo he estado funcionando en la naturaleza pecaminosa, estoy lejos de Cristo, lejos de Dios, y Dios me está hablando, es tiempo de rendir mi vida al Señor. It's time to just give my life to the Lord. Es tiempo de rendir mi vida al Señor. Hoy es un buen día hacerlo. Hoy es un buen día de decir: ya no vivo yo, Señor, pero tú, Dios, va a vivir en mí. Tú me vas a dirigir nuestra familia, dirigir nuestro hogar. Tú no te estás gozando de la vida cristiana victoriosa, es porque tú estás reinando en tu vida. Y Dios te está diciendo: no. Lo que yo he puesto en ti es poder, amor, dominio propio, y esto te lleva a una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice: Dios me está hablando, estoy lejos de Él, pero quiero regresar a Él, quiero reconciliarme, quiero entregar mi vida al Señor? Hoy es el día, y te prometo que tus días del futuro serán mejor que tus días del pasado con Cristo Jesús. Aleluya. Y la iglesia dice, y para la iglesia, si esta enseñanza te está hablando, usted dice: me gustaría una oración de ayudarme a aplicar la enseñanza a mi vida. Mientras que nosotros estamos cantando aquí, el altar está abierto. Te invito a venir, y nuestros pastores juntos vamos todos a orar por ustedes en este día. Que Dios te bendiga.